cordial saludo, bienvenidos a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada en esta entrevista que tenemos el honor de tener con el doctor Luis Alfonso García, un gran personaje que honra a Antioquia. Fue gobernador en la época de Carlos Lleras Restrepo, gobernador de Antioquia. Es fundador de Alianza Reconstrucción Colombia, una asociación que tiene un lado propositivo para el futuro de Colombia, para solucionar toda la actual crisis del régimen comunista y pasar por encima para volver otra vez a la prosperidad que Colombia nunca debió haber abandonado. También el doctor Luis Alfonso fue precandidato por el Partido Conservador en la última contienda electoral. Lástima que por todas las maniobras de la revolución comunista terminó en la victoria de Petro, y con eso el abismo en el que estamos cayendo. Cuánto bien hubiera sido que Colombia hubiera tenido una presidencia con el doctor Luis Alfonso. Él nos hablará ahora, y es lo que tenemos el honor de tenerlo acá, para preguntarle al respecto del orden público, para pedirle que nos explique un poquito el problema de la seguridad en el país, qué va a acontecer y qué conclusiones podemos sacar en el actual contexto, y qué es lo que nosotros podemos hacer para salir de la actual disyuntiva. Buenos días, doctor Luis Alfonso, un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Para mí también es motivo de gran satisfacción volver a esta casa tan amable y donde se le da oportunidad a las ideas para que se transmitan en una forma directa a tanta gente que necesita aclarar cuál es la situación que vive el país. Sobre el tema del orden público, todos sabemos que es la base de la convivencia. ¿Cuál es el significado de ese estado de deterioro del orden público y la inseguridad que estamos atravesando? Pues en mi concepto tiene varios significados. En primer lugar, que el Estado ha abdicado de su principal obligación, que es garantizarle a los ciudadanos la vida y la defensa de su patrimonio. Esa es la primera función del Estado. Doctor Luis Alfonso, es como que si Petro, el régimen comunista, le esté entregando el orden público en manos de la guerrilla, del terrorismo, de la delincuencia. Precisamente, es eso, ¿no? Precisamente, ese es un gobierno aliado de la criminalidad, porque los deja actuar a sus anchas. ¿Y quiénes son las víctimas? Pues todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos seguros en ningún rincón del país. Entonces, el primer significado de ese desorden es la abdicación del Estado de su principal obligación, de su función esencial. El Estado que no cumpla con esa función no debería existir. El bien común. Bueno, la otra conclusión que se puede sacar de este desorden es que eso nos ha permitido llegar o regresar a un estado de barbarie que ya pocos países del mundo se permitirían. No es sino recordar anécdotas que hemos vivido o padecido, como la masacre de los estudiantes de la Escuela de Cadetes en Bogotá, que la protagonizó el ELN, el actual aliado del presidente Petro, cuyos autores de esa masacre fueron a pedir refugio a La Habana. Y mientras las familias lloraban la muerte de esos muchachos, ellos estaban pasando vacaciones en las playas de Varadero, sin que el gobierno siquiera se preocupara por pedir su repatriación para juzgarlos por un crimen de lesa humanidad. Es un hecho bochornoso que todavía lo tengo en mi memoria. Otro caso similar, más reciente, fue lo que ocurrió en el Caguán, en la vereda de Los Pozos,
donde un grupo autodenominado Guardia Campesina. ¿Eso fue en la época de Pastrana o ahora? De Petro. En la época de Petro, o sea, ahora. Ahora, estamos hablando en el gobierno de Petro. En el gobierno de Petro, un grupo de guardia que se llama Guardia Campesina, no sé quién les dio ese título, secuestraron a 78 agentes de la policía. Me acuerdo. A plena luz del día, en las instalaciones de una empresa petrolera que se llama Emerald Energy. Y luego, ahí mismo, degollaron a uno de los agentes de policía que ellos habían secuestrado. Los agentes trataron de pedir ayuda, porque cerca de ese sitio había una guarnición militar. El presidente Petro prohibió que se les diera ayuda militar. No llegaron. No llegaron nunca. ¿Por qué? Porque dijo que eso era peligroso para la comunidad. Y un ministro, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo que eso no era un secuestro, sino un cerco humanitario. Eufemismos. ¿En qué país vivimos, doctor Luis Fernando? Y eso la gente se quedó aterrada, pero por un día. Al día siguiente vienen otras y otras noticias que van borrando las anteriores. Ese es el país en el que estamos viviendo. Y eso es lo que significa ese deterioro del orden público. Pero más allá de esa barbarie, hay una cosa que no podemos negar. Hemos llegado a la más absoluta degradación moral de la sociedad. Porque una sociedad que se permite quedarse quieta, callada, ante un asesinato público de un pobre agente de la policía que está cumpliendo con su deber, o que tampoco reaccionó cuando matan en sus aulas a unos estudiantes de la escuela de cadetes, mientras sus sicarios o asesinos están gozando en las playas del Varadero. Hombre, esto es ya la degradación moral de la sociedad. Riñe al sentido de justicia. Doctor, y justo pues yo voy, porque usted está comenzando con una introducción espectacular, muy bueno, pues yo quiero preguntarle, es lo que yo tenía aquí preparado, ¿qué tan grave es para el país ese desorden público institucional y la inseguridad que vive el país? ¿Cuál es la gravedad que nos alcanza a nosotros, nos afecta? La gravedad es de unas proporciones incuantificables. Pero basta con decir lo siguiente. En la parte norte del territorio nacional, en lo que va comprendido entre el Catatumbo y la costa pacífica por los lados del Darién, toda esa zona está en manos de grupos irregulares. Lo mismo en el sur, lo que está comprendido entre la selva amazónica y la zona de Putumayo y Nariño, está en manos de grupos irregulares. En los llanos orientales gran parte también están en poder de esos grupos armados. El departamento del Cauca, pues todo está en manos de esos bandidos. Entonces, el 40% del territorio nacional lo manejan grupos irregulares armados, llámese guerrilla, disidencia de las FARC, ELN, carteles de la droga. 40%. Es decir, estamos llegando casi prácticamente a la misma situación de la época del Caguán, que se decía que Colombia era un país imposible, o sea, un país no posible. Todo el trabajo se perdió porque regresamos a esas épocas. ¿Y eso de dónde viene? Es que, doctor Luis Fernando, aquí la violencia no se origina ni en problemas religiosos, ni en problemas étnicos, ni en la rebelión contra dictaduras, como ha ocurrido en otros países. No, aquí se debe simple y llanamente a una política perversa de quienes están manejando el poder. Y es hecho a propósito. Hecho a propósito. ¿Por qué? Porque ellos están dedicados a cumplir con la cartilla de Carlos Marx.
con el capital. Voy a leerle un párrafo de esa cartilla que trae para ilustración de esta interesante audiencia, donde dice lo siguiente, que esta es como la doctrina que marca la tendencia de este gobierno y vamos a comparar si se está cumpliendo o no en Colombia. O sea, si nos estamos inspirando en Carlos Marx. Carlos Marx dice, abro comillas, enarbolar la paz como estrategia para ganar la guerra, difamar a quienes se interpongan, diseñar consignas pacifistas para que el ignorante las repita, justificar acciones violentas como reivindicaciones sociales, desvalorizar la patria y usar a los pacifistas como escalón hacia el poder. Esta es la línea de conducta del señor Petro. Los pacifistas como escalón para tomar el poder. Entonces ese es el futuro que tiene el país en manos de la guerrilla marxista-leninista que se apoderó de las más altas posiciones del Estado. Entonces, me decía usted que cuáles son las consecuencias. Sí, ¿cuál es el impacto de la inseguridad y el desorden en la población? ¿Cuál es el efecto que produce eso en la población? Le voy a decir únicamente dos aspectos. El aspecto psicológico. Mire, está probado que si una persona diariamente está escuchando, viendo, presenciando hechos como los que nosotros recibimos diariamente a través de los medios, esa persona va adaptándose a un estado de depresión, de desánimo, de desesperanza, y entonces llega a una patología completamente incurable. ¿Por qué? Porque no ve salida ninguna para tener una vida mejor. O sea, el impacto psicológico es permanente, porque diariamente estamos recibiendo esa lluvia de malas noticias. Aparte de eso, la violencia, la inseguridad, el desorden acarrea repercusiones económicas, porque eso ahuyenta la inversión nacional y extranjera. Y al no existir inversión, lógicamente se va a ahuyentar también el empleo. Entonces afecta también a la población. ¿Por qué? Porque vamos a tener cada vez menos oportunidades de un ingreso. En ese solo aspecto. Pero también hay una cosa que quisiera yo remarcar, que junto con el deber de garantizar el orden público, el Estado tiene otro deber sagrado, íntimamente unido a su función estatal, que es garantizar la vida. El derecho a la vida es el derecho fundamental. Uno no puede garantizar los demás derechos si la persona está muerta. Entonces el derecho a la vida no se garantiza en Colombia. Antes, por el contrario, las acciones del gobierno de Petro van encaminadas a minar, a rebajar las oportunidades de vivir en Colombia. En primer lugar, porque se ha establecido una política de impunidad para los criminales, y la impunidad genera más delitos. En segundo lugar, el mismo presidente busca la libertad de los vándalos. Fue a pedirle a la rama judicial que soltara a los vándalos de la primera línea, que de paso está violando uno de los principios fundamentales de la democracia, que es la separación de los poderes. Él no tiene por qué decirle a un juez que suelte a un delincuente. Aparte de eso, los programas que tiene para reformar la salud son programas que necesariamente, como están mal concebidos, mal financiados, van a generar una hecatombe en la salud de los colombianos. No vamos a tener una atención ni siquiera idónea, y mucho menos oportuna. Van a ser millares de colombianos
los que van a morir por esas absurdas medidas del gobierno. ¿Y quiénes son los únicos que salen a la defensa de los colombianos? El ejército y la policía. Pero resulta que la política de este gobierno es el desmoronamiento de la fuerza pública. Completamente. Dejarla sin presupuestos, dejarla sin efectivos, dejarla sin misiones, dejarla sin equipos. Entonces, eso está llevando a que el colombiano de a pie va a quedar completamente inerme en las garras de los asesinos. O sea, es una política contra la vida, no a favor de la vida, para no hablarles del otro aspecto, que es un gobierno que patrocina el aborto, que patrocina la destrucción de la familia, que patrocina todo lo que va en contra de la naturaleza humana. En Venezuela, doctor Luis Alfonso Chávez y después Maduro, él cooptó completamente las Fuerzas Armadas de tal manera que los compró con dinero, gerencias de empresas, etcétera, etcétera, y a los buenos y patrióticos generales simplemente los mandó a prestar servicios o al retiro directo. Con el tiempo, pues las Fuerzas Armadas venezolanas apoyan la revolución comunista. ¿Usted teme que algo así pueda pasar acá? Bueno, esa labor ya la empezó el presidente Petro, porque usted sabe que ya decapitó la cúpula militar y sacó cerca de 60 generales de alto rango dentro de los mandos militares, tanto del ejército como de la policía, con el propósito de reemplazarlos con oficiales más jóvenes que supuestamente van a seguir sus órdenes o su política. Pero yo no creo que eso llegue allá. ¿Por qué razón? Hay una gran diferencia entre el ejército venezolano y el colombiano. La diferencia en su formación. Perfecto. Yo conozco de cerca la formación de los oficiales colombianos, que llegan a la edad cuando está uno en bachillerato, llegan a las escuelas de cadetes, a la naval, a la del ejército, a la de la policía. Y allí, junto con las materias militares que tienen que recibir, reciben formación en materia de valores. De valores. En materia de amor a la patria, de lealtad, de honor, de ser buenos ciudadanos. Y eso puede que alguno se salga del redil, pero muchos van a conservar esos valores. Entonces yo no creo que los militares, o la mayor parte de ellos, acepten esa orientación perversa del gobierno de Petro. Sí, yo también creo, con ayuda de Dios, que se dé eso. El Centro Cultural Cruzada tiene el honor de tener muchos amigos veteranos de las reservas, y vemos que ellos son personas de grande valor, que es una verdadera reserva, un verdadero faro de valores para el país, y que por lo tanto se puede percibir que fue por una buena formación que recibieron. Dios lo oiga, doctor Luis Alfonso. Si usted me permite, le voy a hacer la pregunta del millón. Bueno, esto se puede revertir, el problema del orden público, de la seguridad, esta situación cada vez más caótica y desesperada. ¿Qué podemos esperar de los colombianos? Si ellos podemos esperar que haya una reacción conservadora, algo así que pueda revertir esa situación caótica y cada vez más desesperada, porque de verdad Colombia tiene muchas reservas morales, y puede ser que en algún momento Colombia es como una orquídea, doctor Luis Alfonso. Ella tiene pétalos monótonos porque es un pueblo pacato, pero de un momento a otro da una sorpresa que es la corola, y por eso es el símbolo nacional, la orquídea. Hombre, a veces puede ser que una buena reacción de la opinión pública, con la ayuda de Dios, ¿cierto?, en un resurgir de Colombia. Por eso el Centro Cultural Cruzada impulsa mucho el rezo del rosario público por Colombia en plazas públicas, porque sabemos que esa es la solución, que Nuestra Señora dé gracias especiales a los colombianos. Pero yo quisiera pedirle al doctor Luis Alfonso, ¿qué opina usted en estas actuales condiciones? ¿Qué podemos esperar de los colombianos? Permítame, yo quiero hacerle como una explicación un poco más
detallada para contestarle Por favor. en forma más acertada a esa pregunta. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo que van a hacer el gobierno de Petro y sus aliados. Porque es que ellos tienen un plan. Y esto es una guerra, esta es una batalla cultural. Entonces, en toda guerra, tú tienes que saber qué va a hacer el enemigo. Y de acuerdo con eso, proyectar mi acción. El enemigo tiene en este momento un plan completamente estudiado para perpetuarse en el poder. ¿Cuál es ese plan? Cambiar la Constitución. Porque además ellos no lo inventaron. Eso es lo que hacen los izquierdistas en todos los países desde hace 100 años. Si tienen que matar 4 o 5 millones de personas, no tienen problema. Así lo hizo Stalin, así lo hizo Mao, Pol Pot y todos sus amigos han hecho lo mismo. Ellos no tienen problema por la cantidad de muertos que haya. Pero su objetivo es cambiar la Constitución. ¿Para qué? Para perpetuarse en el poder. ¿Cómo lo va a hacer Petro? Él habla todos los días, pero no hay que pararle tantas bolas a los trinos. ¿A los qué? A los trinos que saca para engañar a la gente. Porque él tiene una ruta que la está cumpliendo a cabalidad. Perfecto. ¿Cuál es esa ruta? En primer lugar, él creó por decreto una cosa, un engendro que se llama el Comité Nacional de Participación. Ese comité son 80 miembros, de los cuales hay 64 que son de extrema izquierda. Y él dice que es el poder popular, el poder del pueblo. Ese es para él, ellos son los representantes del pueblo. Entonces hay unas pocas personas allí que son unos convidados de piedra porque no tienen ni fuerza para votar, y hay una gran masa de criminales, porque muchos de ellos son criminales, que son los que toman las decisiones. Ese comité se viene reuniendo hace varios meses y los colombianos no nos hemos enterado. Y ya sacaron un borrador de lo que ellos quieren en materia de orden público, en materia de seguridad, en materia política, en materia económica, en materia de familia, todo lo que usted quiera, ellos ya lo tienen escrito. Pero además dijo el señor Petro que todo lo que ese comité aprobara tendría fuerza vinculante en los acuerdos con el ELN para negociar la paz total. Hágame el favor. Pero eso no es posible. No es posible para nosotros que cumplimos la ley, pero él no tiene ese freno moral que usted y yo tenemos y que los oyentes tienen. No, él no tiene freno moral. Él va a cambiar la Constitución de esa manera. Es el poder popular, en ese caso, por encima de la Constitución, de los poderes del Estado. O sea, va a cambiar la Constitución de una manera completamente inválida, completamente ilegal, pero a él no le importa eso, porque él lo hace, lo convierte en algo como hicieron con el Pacto de La Habana, que no lo aprobó la gente, pero Santos lo impuso como si lo hubieran aprobado. Es exactamente lo mismo, pero mejorado. Entonces, ese es el objetivo para donde vamos, ¿cierto? Tiene también otros planes B y C, pues a ese le falla. Tiene el de crear una constituyente, también espuria, o el de crear una especie como de asambleas populares en las calles para aprobar lo que ellos les dé la gana. Eso tiene muchas fórmulas, pero la verdadera es cambiar la Constitución. Y perpetuarse en el poder. Frente a eso, entonces la gente perpleja empieza a pensar, como usted mismo lo decía ahora, ¿qué hacemos? Entonces empiezan a surgir primero algunas ideas que son locas, que nosotros no aceptamos porque violan la ley o porque no son pacíficas, y otras son completamente ineficaces. Entonces se nos ha ocurrido hasta ahora una idea que la venimos trabajando y que seguimos creyendo en ella, aun cuando tenga muchos problemas, que es la del juicio político. Juicio político, muy bien. Seguimos apoyando esa idea, ¿por qué? Porque es una idea que nace de la misma Constitución. En el marco de la ley. En el marco de la ley, y que lo que falla en este momento es la conciencia de unos sinvergüenzas que se dejan comprar por Petro. Pero vamos a ver si llega el momento en que pesa más la mano de la justicia, que va a castigar
a quienes prevariquen o pesa más el dinero que reciben de Petro. O sea que esa solución la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Pero tenemos que tener otros planes. ¿Por qué? Porque estamos en un país político y contra ese poder político es difícil luchar. Entonces yo como abogado me puse a buscar una solución que fuera legal, que estuviera en el marco de la Constitución, que fuera pacífica, pero que fuera eficaz. Porque también puede suceder que no seamos capaces de vencer a Petro en esa lucha de convencer a los miembros del Congreso. Porque él tiene mucho poder, sobre todo económico, y poder de presión, y porque además, no digamos mentiras, es capaz de mandar a asesinar a una persona si no hace lo que él diga. Por ahí hay un oficial que dice que le mandaron suicidar ese suicidio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener otra solución. Yo tengo la solución, mis queridos compatriotas. Quiero que se la graben, porque es la mejor solución. Ahí está la cámara, doctor. Es la mejor solución que yo he encontrado. En primer lugar, porque es eficaz. En segundo lugar, porque no necesitamos a los políticos para que la pongan en marcha. En tercer lugar, porque está avalada por la Constitución Nacional. El artículo 217 y el artículo 218, espero que se los graben, dicen, palabra más o palabra menos, que es función esencial, primordial de las fuerzas militares y de policía, mantener el orden constitucional. Exactamente. No es una tarea que pueden hacerla cuando quieran o cuando el presidente se les ordene, no, es que es parte de su esencia como militares o como policía. Les voy a leer la norma porque la norma es muy clara. Muy importante. Grábensela porque esa es el arma secreta que teníamos guardada para hoy. Dice el artículo 217 de la Constitución Nacional lo siguiente: la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial, ojo, finalidad primordial, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Eso pues dice el artículo 217 con relación a las fuerzas militares. Y el 218 dice, la ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial, repite esa frase, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Ese es el artículo 217 y 18. Más claro no canta un gallo. ¿Por qué razón? Porque no es una orden que se está dando a un oficial de la policía o del ejército, no, es que es parte esencial del cuerpo de policía y del ejército. Si no cumplen eso es como si no existieran. Tienen que cumplir. Es su obligación. Ahora, ya vimos que el orden constitucional está subvertido completamente. Pero yo me tomé el trabajo, como abogado que soy, de hacer una listica de los más importantes hechos protagonizados por este gobierno que son violatorios del orden constitucional. Y entonces, con base en esa listica, que fue bastante larga, preparé un derecho de petición. ¿A quiénes? A la cúpula,
¿Solicitando qué? Que el ejercicio de su función primordial restablezcan el orden constitucional en Colombia. Y para ello tienen que asumir el poder temporalmente. Y dentro de esa temporalidad, eliminar las causas que están afectando el orden constitucional. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya tenemos las armas, tenemos la idea, tenemos quién la ejecute, pero no es para que nos sentemos a esperar a ver si los militares cumplan con su labor, no. La idea es que todos los colombianos, como un solo hombre, le pidamos a la cúpula militar que actúe. ¿Cómo? Firmando ese derecho de petición. Ya nosotros, con un grupo de personas cívicas, independientes y patriotas que están trabajando, haremos la forma para que ese derecho de petición le llegue a cada uno, para que cada uno forme parte de esa gran, yo diría, esa gran avalancha de defensa de las instituciones, de defensa de los derechos y de defensa de la tranquilidad en este país. O sea, va a ser otra vez lo que una vez se llamó el binomio pueblo-Fuerzas Armadas. ¿Por qué no? ¿Binomio pueblo qué? Fuerzas Armadas. Perfecto. Porque no se trata de decirle a la militaridad, hagan ustedes su trabajo, no, háganlo con nosotros. Por eso, al final, había una pregunta que quiero de una vez responderla. ¿Qué vamos a hacer nosotros si los militares toman la decisión de aceptar ese derecho de petición? Pues tenemos que respaldarlos. Y antes de que la tomen, tenemos que continuar con lo que venimos haciendo. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Sigamos con lo del juicio político porque no sabemos qué pasa. Es mejor tener un plan A y un plan B que no tener nada. Lo único que no podemos hacer, y yo se lo decía ahora al doctor Luis Fernando, lo único que no podemos hacer es no hacer nada. Claro, pasividad. Pero tenemos dos instrumentos legales. Uno, el 109, que es el juicio político por violación de los topes señalados en la ley para la campaña de Petro. Y otro es la obligación que tienen los soldados y policías de este país de garantizarle al pueblo las condiciones para que se restablezca el orden constitucional. ¿Y cómo se restablece eso? Tomándose el poder. Pues hay que tomárselo. Ya hubo una vez en la que pasó eso, en el año 57, creo. Rojas Pinilla. Cuando el general Rojas Pinilla, pues ya había cumplido un ciclo en el que parte de la sociedad colombiana no estaba de acuerdo con sus actuaciones y le dijeron, retírese del cargo o le aplicamos la ley, porque usted es indigno para ejercer la presidencia. Y dijo, no, yo me voy porque no quiero causar problemas. Se fue. Y una junta militar asumió las riendas del poder y garantizó la tranquilidad, organizó unas elecciones libres, entregó el poder a quienes la ganaron y logramos los colombianos, a mí me tocó y a los más mayores les tocó vivir 16 años de paz en el Frente Nacional, que se acabaron porque el Frente Nacional estaba pactado por 4 periodos presidenciales y porque en ese año que terminó el Frente Nacional comenzó la llegada de las guerrillas comunistas al país, que son las que nos tienen desde hace más de 60 años en esta situación. De manera que esa es la fórmula, esa es la solución, esa es la salida legal y pacífica, pero es eficaz. ¿Por qué? Porque si las fuerzas militares y de policía toman la decisión de cumplir con el deber que les impone la Constitución, no es Luis Alfonso García, ni es Gustavo Petro, ni es nadie, es la Constitución la que les dice lo que tienen que hacer.
Y si ellos toman esa decisión de hacerlo, los vamos a acompañar todos los colombianos de buena fe en esa tarea. Yo les quiero terminar con una frase de un amigo historiador que viene al caso. Es del historiador José Alvear Sanín. Nuestro amigo, el doctor José Alvear. Dice: la República no tiene esperanza distinta de la aparición de un brazo poderoso que la saque a tiempo del hirviente albañal en el que se ahoga. No hay tiempo para más inútil carreta. Magnífico. No, cuente con nosotros, muchas doctor gracias, Luis Alfonso, porque justo hace unos 15 días el Centro Cultural Cruzada promocionó y participó de una serie de plantones en apoyo de las Fuerzas Armadas de Colombia, pero en la que nosotros le pedíamos que en el orden constitucional ellos fueran conscientes de su deber, en su juramento, de respetar y ser salvaguardas del orden constitucional conforme al artículo 217, y por lo tanto estamos hablando del mismo lenguaje. El Centro Cultural Cruzada, ustedes saben, es la continuadora legítima de los ideales de tradición, familia, propiedad, que esto es esa familia de almas en defensa de la civilización cristiana fundada e inspirada por el profesor Plinio Correa de Oliveira. Y en toda la historia, décadas, desde 1928, en que el doctor Plinio siempre actuó orientando a la opinión pública, nunca hizo algo fuera de la ley, fuera del orden, el respeto del orden jurídico y la institucionalidad. Se puede defender la civilización cristiana, se puede defender la Colombia católica dentro del orden institucional y dentro del respeto al Estado de Derecho. Y así que pues yo le agradezco mucho, doctor Luis Alfonso, y cuente con nosotros. Me parece muy bueno hacer firmas a propósito de este pedido a las Fuerzas Armadas, porque ellos necesitan también el apoyo moral de nosotros, es decir, que ellos se sientan apoyados. Con esto yo creo que, no sé si unas últimas palabras de saludo y llamar. Quería agregarle lo siguiente: como el tema es tan, digamos, tan importante y tan delicado, yo quise estudiar un poco más sobre el texto constitucional que acabo de leer, y me encontré varias sentencias de la Corte donde la Corte dice claramente que el Estado ha delegado en las fuerzas militares y de policía precisamente el de recuperar el orden constitucional, y que es una obligación de hacer, no de estar presentes, ni de estar como unos espectadores, sino que tienen que actuar. Una obligación. Dice la Corte Constitucional. O sea, que ellos de una vez les dicen: actúen, ¿no? Claro está, siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Pero como les decía ahora, son muchísimas las razones jurídicas que se han expuesto para demostrar la violación constante de la Constitución por parte de este caballero, y sobre todo por lo que piensa hacer ahora. O sea, desde el principio hasta el final la está violando. Y hablo del principio por lo siguiente: cuando se posesionó el señor Petro de la presidencia, a él no lo podían posesionar, porque él había cometido un delito doloso. Y la Constitución dice que nadie que haya sido condenado por un delito doloso puede ser presidente de la República. Sin embargo, él quemó el expediente. Pero hay muchas otras pruebas, porque hay la prueba de que pagó, salió por pena cumplida. Él no salió porque le hubieran dado la libertad, salió por pena cumplida. ¿Cómo es posible que una persona que sale por pena cumplida le dicen que no ha cometido ningún delito? Entonces, desde ahí está violando la Constitución. Y ahora, al día de hoy, está violando la Constitución porque está planeando hacer una nueva Constitución completamente inválida, con el famoso Comité de Participación Nacional. En este momento en Caracas ya tienen un borrador de la Constitución que piensan aprobar. Un borrador que quién sabe qué barbaridad, si
la actual tiene fallas porque es una obra de humanos. ¿Cómo será esto hecho por gente perversa? Gente que quiere el poder nada más que para hacer el mal. Entonces imagínense ustedes la clase de constitución que le espera a Colombia. Salvemos a Colombia, por favor. Muchas gracias, doctor Alfonso, y a ustedes, estimados amigos del Centro Cultural Cruzada, por su audiencia. Si les gustó, denle un me gusta y compártalo con sus amigos. Así, entre todos, hacemos patria por la defensa de nuestra querida Colombia, para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan gozar de un país próspero, católico y en paz. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase de manera tal a estar siempre pendiente e informado sobre el acontecer nacional e internacional. Muchas gracias.